una mariposa? Hola, soy Amado, científico y parte del equipo Micra, y hoy intentaremos responder esta pregunta. Pues bueno, una mariposa es un insecto, y los insectos son animales. Sí, como nosotros, los humanos, porque sí, los humanos somos animales. Ya sé lo que están pensando. Si los humanos y los insectos somos animales, ¿eso quiere decir que somos algo así como parientes? Pues sí, lo somos. Pero para poder explicárselo mejor, tendremos que retroceder un poco en el tiempo. Digamos unos 3.500 millones de años en el pasado. Varios millones de años después de que la Tierra fue creada, apareció en ella la vida. Nadie sabe muy bien cómo, nadie sabe muy bien por qué, o si algo o alguien intervino. Lo cierto es que apareció, en la forma de un pequeño organismo unicelular conocido como LUCA, cuyo nombre son las siglas en inglés para Último Ancestro Común Universal. Podríamos decir de que este pequeño ser vivo es algo así como el Adán y Eva de toda la vida en el planeta, ya que de acá surgieron las bacterias, las algas, las plantas y los conozoos, que son los antepasados directos de los hongos y los animales. Sí, los hongos son más animales que plantas. ¿Quién lo diría? Pero bueno, si nos enfocamos un poco más en los animales, podríamos decir que del Cuanozoo ancestral se dividieron en dos grandes ramas. Por un lado tenemos a los vertebrados, de donde surgieron peces, también a los anfibios, a los reptiles y las aves, y los mamíferos, donde nos encontramos nosotros, los humanos. Y el grupo de los invertebrados, donde encontramos a los moluscos, como los pulpos, los caracoles y los choritos, a los anélidos, como las lombrices y los gusanos, y a los artrópodos, que son el grupo en el que nos vamos a centrar. Ojo, todo esto es a grandes rasgos. Realmente son muchos más grupos y no siempre han estado claras las relaciones evolutivas entre ellos. Pero bueno, centrémonos en los artrópodos. ¿Qué es un artrópodo? Los artrópodos son todos estos animales que son más bien duritos, ya que su esqueleto está por fuera, algo conocido como exoesqueleto, y todo su cuerpo está segmentado, como si fueran bloques de legos que están uno tras otro, o como un tren, donde cada vagón puede ser distinto a los demás dependiendo de las funciones y necesidades que cumpla para el insecto. Estas piezas están articuladas entre ellas y es lo que le da el nombre al grupo. Artrópodo, artrón, podo, pata articulada. En este grupo tenemos a los crustáceos, como los camarones y los cangrejos. También tenemos a los arácnidos, como las arañas, los escorpiones y las garrapatas. También tenemos a los quilópodos, como los ciempiés, a los miriápodos, como los milpies, y por supuesto a los insectos. Pero, ¿qué define un insecto? ¿Qué lo diferencia del resto de los artrópodos? Y presten atención, porque aquí está la clave para la actividad que tenemos preparada para ustedes. A diferencia de otros artrópodos, los insectos tienen su cuerpo dividido en tres grupos de segmentos. Por un lado tenemos una cabeza, que es donde vienen los ojos, un par de antenas y las piezas bucales, como las mandíbulas. Podríamos decir que en este segmento se encuentran principalmente los órganos sensoriales del insecto, como sus antenas, que son algo así como su órgano olfativo, o sus ojos, que son sus órganos visuales para poder ver. También cabe recalcar de que estos ojos generalmente son ojos compuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un gran ojo hecho con muchos ojitos chiquititos, que se conocen como ojos simples u ocelos. Los insectos tienen dos grandes ojos compuestos y además tres ocelos pequeñitos en la nuca, atrás de la cabeza. Además tenemos un tórax, el cual está compuesto por tres segmentos. En cada uno de estos viene un par de patas, es decir, 6 patas en total, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Además, en el segundo y tercer segmento podemos encontrar un par de alas, es decir, un máximo de 4 alas por insecto. O sea que podríamos decir de que en el tórax encontramos principalmente los órganos locomotores que le permiten desplazarse al insecto, como son sus patas o sus alas. Y finalmente tenemos un abdomen, el cual está compuesto por muchos segmentos chiquititos, muy cercanos entre sí, que por dentro obviamente
contiene a los órganos vitales del insecto, así como sus órganos reproductores y en algunos casos un aguijón, como en las abejas o en las avispas. Este es el plan corporal básico de los insectos, que lo diferencia de otros artrópodos, como por ejemplo de los crustáceos, que generalmente tienen su cuerpo dividido en dos segmentos. Podemos encontrar más de 2 pares de antenas y 10 o más patas dependiendo del grupo. También lo diferencia de los arácnidos, que también tienen su cuerpo dividido en dos segmentos. Un cefalotórax, donde la cabeza y el tórax se fusionan, y un abdomen. Además, podemos ver de que no hay antenas, no hay alas, y tenemos un máximo de 8 patas. O sea, 4 pares de pata. 4 a la derecha y 4 a la izquierda. Como les decía, este es el plan básico de los insectos, pero hay diferencias en las formas de las estructuras según el tipo de vida que tiene el insecto. Por ejemplo, podemos tener diferencia en las patas, según sean para correr, como en el caso de los Ceruglossus, u otros insectos corredores como las cucarachas. Pueden haber patas hechas para saltar, como en el caso de los saltamontes y los grillos. Pueden haber patas para nadar, como en el caso de estos escarabajos acuáticos, que no sé si alguna vez han visto. Patas hechas para excavar, como en el caso del grillo topo, que es muy interesante. También tenemos patas hechas para acarrear polen, como en el caso de las abejas y los abejorros. O inclusive patas cazadoras para cazar a su presa, como lo hacen las mantis religiosas. O incluso podemos tener algunas patas muy raras hechas para hacer bolitas de caca. También podemos tener algunas piezas bucales modificadas para picar como si fueran una aguja, que son las que utilizan los insectos que se alimentan de líquidos internos, como algunos chinches, los zancudos y los mosquitos, o algunos que también se alimentan de líquidos internos pero de frutas, como otros chinches. También tenemos piezas modificadas para chupar, como en el caso de las moscas u otros insectos que se alimentan de líquidos externos. También tenemos unas piezas bucales altamente modificadas donde las dos mandíbulas se soldan y forman una trompa larga que sirve para poder tomar el néctar que está al fondo de las flores. Esta se le conoce como espiritrompa y la podemos encontrar tanto en mariposas como en polillas, porque las polillas también son mariposas. Y bueno, vimos que los insectos pueden tener un máximo de 2 pares de alas, y esto es súper importante ya que define el grupo. Ningún otro artrópodo tiene alas, ni los crustáceos, ni los arácnidos, ni los 100 pies o 1000 pies. Pero como la biología es la ciencia de las excepciones y las particularidades, podemos encontrar que incluso hay insectos que ni siquiera tengan alas, como en el caso de los piojos y las pulgas. O inclusive podemos tener algunos insectos que en vez de tener 4 alas, tienen solo 2, como son los dípteros. Dípteros, 2 alas. Acá encontramos a las moscas, los zancudos y los mosquitos. Otra característica de los insectos que comparte con otros vertebrados es su tipo de desarrollo, el cual puede ser de 2 tipos. Por un lado tenemos el desarrollo incompleto u hemimetábolo, donde el insecto nace de un huevo como un pequeño insecto bebé, el cual va creciendo de a poco hasta llegar a su forma adulta. En este caso, estos pequeños estadios son muy parecidos al adulto, pero en chiquitito. Algo así como lo que pasa con las larvas humanas, que son muy parecidas a su adulto. Bueno, acá es muy similar. Y estos estadios pequeños se conocen como ninfas. También tenemos, por otro lado, el desarrollo completo, u holometábolo, en el cual el insecto nace de un huevo, pero en vez de nacer como una versión pequeñita del adulto, nace como una larva, la cual también conocemos como cuncuna u oruga. Luego esta pequeña larva se convierte en una pupa y finalmente llega a su estadio adulto. De esto Nico les hablará mucho más en otro video. Entonces, ya sabemos que los insectos son animales y conocemos sus características de desarrollo y cómo están formados sus cuerpos. Pero no solo son animales, de hecho son el grupo más diverso de animales en el planeta. Se calcula que alrededor de 3/4 partes de animales son insectos. Algo así como
200 millones de insectos por cada persona viva en la Tierra. Y no solo son abundantes, sino que desempeñan importantes funciones para la naturaleza y el ecosistema, como por ejemplo ciclado de nutrientes, la polinización, que es vital para toda la vida en el planeta, y además son predadores y presas de otros animales. Y ya que sabemos qué es un insecto, por fin podemos responder de buena manera a nuestra pregunta inicial de ¿qué es una mariposa? Entonces, podríamos decir que una mariposa es un insecto holometábolo, con piezas bucales modificadas para poder consumir el néctar de las flores, polinizadores, y además posee dos pares de alas, las cuales están compuestas por escamas, y esto es lo que le da el nombre al grupo. Lepidoptera. Lepis, escamas. Pteron, alas. Alas con escamas. De las escamas, Hugo les contará mucho más en otro video. Son el segundo grupo más diverso de insectos después de los escarabajos y son muy importantes para la naturaleza, especialmente porque son polinizadores. Además, son muy carismáticos y queridos por todos por sus alas de hermosos colores. En Aysén podemos encontrar algunas mariposas notables como Vanessa carie, la cual es una super mariposa, o Erues aquilensis. Además de otros insectos carismáticos como por ejemplo la cantaria o ciervo volante, que es un escarabajo, el moscardón o abejorro colorado, el cual básicamente es una abeja gigante preciosa que lamentablemente está en peligro de extinción y que debemos proteger, al grillo rojo, también que podemos encontrar en cada casa, o inclusive dípteros como los molestos tábanos, los mosquitos o incluso las moscas que también podemos encontrar en todas nuestras casas. Espero que después de esta pequeña cápsula vean a los insectos con otros ojos, ya no como bichos asquerosos, sino más bien como sus primos muy lejanos, que aunque a veces pueden ser feos, en realidad son muy importantes para la naturaleza y también hay que quererlos y cuidarlos. Además, ahora que saben qué es una mariposa, les aseguro que podrán ver mariposas en todas partes. Los invito a compartir esta cápsula en todas sus redes sociales con el hashtag #micramariposas y etiquetarnos como @micramariposas o @museoaysén. Ahora los dejo con la cápsula práctica de Cata, donde lo invitaremos a crear su propio insecto. Yo soy Amado y espero que nos veamos pronto en una siguiente cápsula. Adiós.